Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos los que se están sumando a esta transmisión, una noche más para estar juntos alabando a nuestro Dios, a Jesucristo que vino a salvarnos y vino a dar su vida por nosotros. Y a raíz de la obra que Él hizo, y como nosotros hemos creído en Él, podemos cantar libremente que Él me transformó. Y gracias a la obra que Él hizo en mi vida, yo puedo decir tranquilamente, ya no soy el mismo que era antes. Soy una nueva persona. Dios ahora hizo todas las cosas nuevas y veo la vida de una manera diferente a como la veía antes. Por eso te invito allí en tu casa, junto con nosotros, que podamos cantar que Él me transformó. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, que libertad restaura y da paz. Y al instante mi vida cambió y mi casa fue ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento su mano extendida me transformó. No puedo volver atrás, desciendo a lo por venir. Mi culpa la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, Él me transformó. Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y rebosa mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús sanador, quien libertad restaura y da paz. Y al instante mi vida cambió y mi casa fue ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento su mano extendida me transformó. No puedo volver atrás, me extiendo a lo por venir. Mi culpa la cruz con su sangre limpió y una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento su mano extendida me transformó. No puedo volver atrás, me extiendo a lo por venir. Mi culpa la cruz con su sangre limpió y una nueva pasión por su nombre me dio. Él me transformó, Él me transformó, Él me transformó, Él me transformó. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más estar compartiendo a través de este canal, que es un medio de bendición para todos nosotros. Y quería, para ir comenzando con esta reunión, compartirles un pasaje muy conocido en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14.
el versículo 22, donde nos narra la palabra una historia muy conocida por muchos de nosotros, pero que cada vez que la leemos encontramos algo nuevo, un alimento espiritual que siempre se renueva en nuestro ser. Y una experiencia que los discípulos vivieron con Jesús cuando Jesús estaba en la tierra, ¿sí? Dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermosa historia que nos narra la palabra del Señor. Pero lo más importante y lo más sorprendente de todo esto es que nuestra vida es justamente como una barca en medio de la tempestad. La vida tuya, la vida mía, la vida de todos aquellos que un día decidieron seguir a Jesús, aceptar a Jesús en su corazón como el único salvador de su vida. La vida de cada uno de aquellos que un día dijeron, yo quiero cambiar de rumbo, yo no quiero vivir esta vida sin tener un horizonte, sin tener un rumbo fijo. Yo quiero fijar mi eternidad. Yo quiero vivir para ir a la eternidad con Cristo, para pasar mi eternidad con Él. Yo quiero ponerle un rumbo fijo a mi vida. Cada uno que ha decidido en su vida tomar esta decisión, lo que ha decidido es entrar en la barca para estar en medio del mar con Jesús, allí disfrutando de las olas de la tempestad. Muchos de nosotros pueden decir, Mati, no es nada agradable estar allí en medio de la tempestad. Es desagradable, quizás para muchos es sofocante, quizás para muchos les cuesta, pero déjame decirte, hermano, que es necesario. Es necesario que tú y yo estemos en medio de la tempestad, allí en la barca. Es necesario que tú y yo estemos allí en medio de esa ímpetu de las olas para poder darle un rumbo fijo a nuestras vidas. Porque esas olas y esa tempestad que se levanta todos los días en contra tuya no es nada más ni nada menos que el mismo enemigo que está luchando en contra del pueblo de Dios. Es el mismo enemigo que está todos los días con sus demonios y sus legiones de huestes satánicas tratando de perturbar la obra de Dios. Pero tú y yo, que hemos decidido creer en el Señor, vamos a mantenernos firmes. Tenemos que procurar con fuerzas en nuestros corazones de confiar en el Señor. ¿Por qué?
Porque si vemos nosotros lo que leímos recién, la barca estaba en el medio del mar, estaba siendo abatida por las olas, por la tempestad. Pero tristemente sus discípulos, muchos de ellos quizás dudaron, quizás hablaron mal de Jesús, quizás dijeron Jesús nos abandonó, quizás dijeron Jesús que está en tierra firme y nos dejó a nosotros solos en medio del mar, en medio de la tempestad. ¿Por qué nos abandonó? La gran pregunta que tú y yo muchas veces nos hicimos. Pero quiero decirte que la historia no termina ahí. La historia no termina con la barca y los discípulos siendo allí atormentados por la tempestad, sino que la historia tiene otro final. Jesús nunca te va a abandonar. Jesús permite que pasen pruebas y luchas. Jesús permite que tu vida esté pasando por un proceso. Jesús permite que nuestra vida pase por un proceso, que nuestra sociedad, nuestra iglesia pase por un proceso. Pero el Señor a sus hijos no lo va a abandonar. El Señor vino caminando sobre las olas del mar y sus discípulos se atormentaron de miedo, creyendo de que era un fantasma. Hermano, cuando veas la mano de Dios en medio de la tempestad, no tengas miedo. Aun cuando la tempestad sea tan grande, sigue confiando en Dios. Que de lo imposible Dios puede obrar. Lo que el mundo llama imposible, para Dios no lo es. Lo que a la sociedad le parece imposible, para Dios es posible. Entonces no tengas miedo de Dios, porque en medio de la tempestad el Señor va a sorprender tu vida. El Señor va a aparecer sobre tu vida y el sol de justicia alumbrará sobre sus hijos. Hermanos, que esta palabra pueda enseñarnos en esta noche a que podamos entender que nuestra vida puede estar pasando muchos procesos, muchas tempestades. Pero el Señor, esté donde esté, Él está al control de tu vida. Él está al control de tu vida, aunque tú no lo veas. Él dice, yo tengo que ir por mi hijo, porque yo sé que está pasando un proceso difícil. Hermano, no dejes de confiar en el Señor, no dejes de creer en Él, no pierdas tu fe. Díselo al Señor, si crees que tienes poca fe, díselo, Señor, aumenta nuestra fe, como dijeron los discípulos. Aumenta mi fe, para que pueda creer, Señor, para que mis ojos puedan verte, para que pueda ver tu gloria en medio de este tiempo que estamos atravesando en este mundo. Sin embargo, Jesús aparece caminando allí en medio de la tempestad y Pedro, como un gran valiente, ¿no? Dice, Señor, si eres tú, permite que yo camine sobre el mar. Y Pedro se baja y comienza a caminar porque Jesús le dice, ven. Y muchos quizás habrán comenzado a reírse de Pedro porque ven cómo Pedro comienza a hundirse en el agua. Porque Pedro ve las olas, ve el viento que estaba allí azotando con gran ímpetu sobre ellos y comienza a dudar y comienza a hundirse. Y más de uno se le habrá reído a Pedro. Le habrán dicho, ¿por qué te bajaste? ¿Por qué no te quedaste en el barco? ¿Por qué sos tan cabeza dura, Pedro? Pero déjame decirte, hermana, que si tú no te atreves como Pedro, nunca vas a estar en los brazos de Cristo. Pedro se hundió, Pedro dudó. Nadie está exento a la duda, todos estamos expuestos ante la duda. Pedro dudó. Pedro estuvo con poca fe, podríamos decir. Jesús mismo le dijo, hombre de poca fe. Pero Pedro, al fin y al cabo, sabía a quién tenía que acudir. Él sabía que tenía que acudir a Cristo. Tenía que pedir socorro a Él. Le dijo, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y lo salvó. Extendió su mano y le sacó. Nadie que se atreva a probar caminar en fe va a terminar
siendo abandonado por Jesús. No, el Señor Jesús estará allí siempre con su mano para levantarte cuando tú dudes, cuando tú quieras caer y tú estés yendo por la tempestad, siendo movido, siendo abatido o siendo quizás desequilibrado por la tempestad. Nunca pienses que ya está todo perdido. Comienza a clamar al Señor: Señor, sálvame, sálvame, que Él está allí para levantarte. El Señor te va a levantar en medio de la tempestad. Aunque todos se rían, aunque todos critiquen, el Señor está para salvarte. Y Él te va a dar un reto, quizás te va a decir: hombre de poca fe, pero el Señor te va a levantar. Pedro fue levantado por el Señor, fue rescatado por el Señor y fue llevado en los brazos de Cristo a la barca, cosa que los otros discípulos no experimentaron. Ellos pudieron criticar y hablarle de Pedro a todo el mundo, pero nadie de ellos pudo vivir lo que Pedro vivió. Pedro caminó sobre las aguas, aunque después se hundió, pero caminó. Que el Señor te ayude a caminar en fe en este tiempo de tanta incertidumbre, de tanta tempestad. Que el Señor te ayude a confiar en Él y que tu fe sea fuerte para que no te hundas, que no dudes, que te mantengas en pie. Y si dudaste, si te estabas hundiendo en la tempestad, clama para que Él te levante, que Él te restaure, que Él te rescate. El Señor bendiga tu vida en esta noche, hermano. Que el Señor bendiga lo que el Señor tenga para transmitirnos a través de esta reunión en esta noche. Bendiga a todos los hermanos que van a estar compartiendo las alabanzas y el mensaje. Que el Señor sea el centro de esta reunión. Y esto era lo que yo tenía para compartirles en esta noche. Que el Señor te bendiga. Quiero invitarte a orar en este momento para así continuar con esta reunión. Señor Jesús, bendice esta reunión, bendice a cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión y aún, Señor, los que van a seguir viendo en el resto de estos días. Te pido que tu mano de poder y tu mano, Señor, salvadora esté para levantar. Si hay algún desanimado, si hay alguno que está siendo abatido, que está siendo, Señor, perturbado por la tempestad, Señor, levanta al caído. Restaura, Señor, los corazones de aquellos que están clamando, Señor, por ti. Perdona nuestros pecados y santifícanos, Señor, para que podamos ser aceptos delante de ti como tus hijos, Señor, comprados por precio de sangre. Padre Celestial, bendice el resto de esta reunión, bendice a mis hermanos y a cada uno de los que van a estar compartiendo, Señor, el resto de esta reunión. Bendice tu palabra y bendice, Señor, a cada uno de los que están, Señor, en sus hogares, quizás pasando momentos difíciles de enfermedad, de esta pandemia, de lo que sea, Señor, que tú estés ministrando su vida. Y dejamos en esta noche todo delante de ti para que tú, Señor, estés al control de todo. Te rogamos y te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Con fuego
Señor Jesús, Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Cristo Jesús, por esta noche, Dios mío, que tú permites, Señor, una vez más, que adoremos, glorifiquemos tu nombre, Señor, que se pueda compartir tu palabra, Señor. En este momento, Señor, yo te pido que tomes el control y el dominio de los aires, Señor. Que quites toda distracción, Señor, para poder escuchar y recibir tu palabra, Señor. Que pueda ser claro, Señor. Que se pueda entender, Dios mío, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Glorifícate tú, Señor. En tus manos me pongo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios mío, por este hermoso y precioso momento, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta preciosa noche, ¿no?, que el Señor nos regala, y agradecido a Dios por este privilegio de poder compartir su palabra. Me siento indigno, me siento inmerecedor de poder compartir su palabra, pero quería dejarles una palabra, ¿no?, que el Señor Jesús estaba hablando en mi vida, en mi corazón, y espero que también pueda ser de bendición para tu vida en esta noche. Y se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4. Amén. Y saben que esta palabra es una oración, ¿no? Y dice así la palabra de Dios, el libro de los Hechos, capítulo 4, y el versículo... Vamos a leer del versículo 23. Y dice: y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén a su palabra. Y saben que esta palabra, queridos hermanos y amigos, es una oración que hacían, ¿no?, los cristianos al comienzo de la iglesia, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué hacían esta oración? A aquellos que quizás no lo han escuchado todavía, este relato de la palabra del Señor. Pero ellos oraban de esta manera porque ellos estaban predicando a Jesucristo resucitado. Jesús había muerto en una cruz, pero no quedó todo ahí, resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Luego de eso, dice que se le apareció a como 500 personas con pruebas indubitables, con pruebas muy, muy claras, muy reales, de que Él realmente no quedó ahí en esa tumba, sino de que había resucitado, que cumplió su palabra. Y entonces los discípulos, los apóstoles de Jesús, nuestro Señor Jesús le dijo que no salieran a ningún lado. Se le apareció en una oportunidad ahí en el aposento alto, estaban ellos y se le apareció Jesucristo.
y les dijo que no salieran a ningún lado antes que sean investidos por el poder de Dios. Y luego ahí ellos estaban unánimes, estaban en oración, en ruego, y luego de repente vino como un viento recio, el Espíritu Santo de Dios comenzó a soplar como lenguas repartidas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, recibieron el poder de Dios de lo alto, esa promesa que el Señor Jesús le iba a dar. Amén. Y ¿saben qué? La palabra del Señor también nos muestra claramente de que el Señor Jesús le dio poder para que ellos sean testigos, para que sean mártires, es la palabra correcta, hasta que den su propia vida por seguir a Jesús. Y vemos más adelante que Pedro fue uno de los primeros apóstoles que se puso en pie. Aquel Pedro que en una oportunidad lo negó por tres veces, ahora él se puso en pie y tenía valor y tenía poder y autoridad para predicar la palabra del Señor. Se puso en pie, comenzó a predicar a Jesucristo resucitado. Y saben que 3.000 personas se convirtieron en esa oportunidad. Y vemos más adelante que nos muestra la palabra del Señor, capítulo 3 de los Hechos, ¿no? Nos muestra cómo ellos estaban yendo al templo, la Hermosa, para orar. Y luego ahí se encuentran con un personaje ahí que tenía más de 40 años, que estaba postrado, que estaba lisiado, que no podía caminar. Y estaban Pedro y Juan por entrar al templo de la Hermosa, y este personaje estaba pidiendo una moneda, una limosna. Ellos, claro, no tenían en esa oportunidad dinero, ¿no? Pero sabían que si le daban dinero, ellos quizás podrían saciar una necesidad material, que después luego su problema iba a seguir. Entonces, mirándolo a los ojos fijos, le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y ese paralítico se levantó, comenzó a andar, comenzó a saltar, a glorificar a Dios. Imagínense una persona que no caminaba por 40 años. Qué impresionante habrá sido esa imagen, y fue visto para todo el pueblo. Y vieron eso y todos quedaron, hasta algunos se espantaron porque no lo podían creer lo que había pasado. Pero no es que el apóstol Pedro y el apóstol Juan lo habían levantado, no, en el nombre de Jesucristo los levantaron. ¿Y qué pasó eso? ¿Qué pasó luego? Las personas religiosas comenzaron a contradecir todo lo que estaba ocurriendo, querían tapar todos esos, porque ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Jesucristo había resucitado, y hasta incluso lo llevaron preso para que dejaran de hablar del nombre de Jesús, del Jesús resucitado. Lo llevaron preso, pero era tan notorio lo que había ocurrido que un paralítico se había levantado, y seguían predicando, y dice la palabra de Dios que ya era más el número, había como 5.000 personas ya que se habían convertido a Jesucristo. Y ellos ahí, aunque lo habían llevado preso, lo llevaron delante de los reyes, de los gobernadores, ahí de los escribas, de los fariseos, personas religiosas, y le dijeron: ¿ustedes con qué autoridad hacen eso? Y ahí Pedro, otra vez lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que les comienza a decir: nosotros hicimos esto en el nombre de Jesucristo. Aquellos que ustedes rechazaron, aquellos que ustedes reprobaron, en el nombre de Jesús lo hemos hecho. Ellos siempre, hay un ejemplo dándole la gloria a Dios, no se creían nada porque ellos no podían hacer nada, solamente era Jesucristo obrando en sus vidas. Y eso es lo que puede hacer Jesús cuando en una vida, cuando se pone en sus manos, cuando le rinde su vida por completo. Y comenzaban ahí a predicar la palabra de Dios, y comenzaban a decirles que en ningún otro hay salvación en esta tierra, no hay en ningún otro nombre salvación, solo en el nombre de Jesucristo. Y ellos aún le decían: no, cállense, dejen de hablar de ese Jesucristo, porque lo vamos de otra manera a castigar, vamos realmente a tomar sentencia por esto. Pero ellos, dice la palabra del Señor, que les decían, llenos del poder de Dios, les decían: no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto.
Y claro, los religiosos miraban eso, lo que estaba aconteciendo. Miraban eso y veían que todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que estaba ocurriendo. Era un avivamiento. Dios estaba derramando de su poder, de su gloria sobre aquel lugar, sobre Jerusalén. Jesucristo mismo era manifestado. Y claro, ellos veían, los reyes, los gobernantes, veían como todo el pueblo glorificaba a Dios. Y aún tenían miedo de que si los llevaban preso a los discípulos, a los apóstoles, todo el pueblo venía contra ellos, contra los reyes. Entonces dice la palabra de Dios que lo dejaron libre. Y le dijeron, lo dejamos libre, pero una cosa le pedimos, no hablen más en ese nombre de Jesucristo, no hablen más. Y ellos ahí, con mucho valor, con autoridad, decían, nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren qué valor, qué autoridad que tenían estos hombres. Y nosotros el relato de la palabra del Señor, que yo los que le quería dejar en esta noche, que leímos, nos muestra, ¿no?, que cuando salen Juan y Pedro salen y les van a los suyos, aquellos que se habían convertido a Jesucristo, y comienzan a comentarle todo lo que estaba aconteciendo, que por predicar a Jesús iban a ir presos, hasta incluso iban a dar su propia vida. Pero qué impresionante es la oración de ellos, y yo creo que eso tiene que ser una oración para este tiempo, queridos hermanos. Tiene que ser una oración para este tiempo, porque ellos comenzaron, en primer lugar, dice, comenzaron a orar todos juntos ahí. Alzaron unánime la voz a Dios, dice, y reconocieron en primer lugar la soberanía de Dios, que Dios estaba sobre todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas, querido amigo y hermano. Después comenzaron a adorar y glorificar a Dios. Eso es un ejemplo de la oración. En primer lugar, reconocer a Dios y glorificar el nombre de Jesucristo. Pero también me llama la atención de que ellos no le piden a Dios que los saque del problema en el cual estaban pasando. No es que le dijeron a Dios, bueno Dios, que se termine todo esto. No, ¿saben qué? Ellos sabían que esto cada vez iba a ser peor. Y déjeme decirle algo, querido hermano y amigo, que estás escuchando en esta noche. Déjame decirte que es muy parecido al tiempo que estamos viviendo. Uno ve las cosas que están aconteciendo y uno dice, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Aún nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, vemos que esto cada vez se viene más oscuro. El enemigo se está levantando cada vez más y más. La palabra de Dios nos muestra claramente, ¿no?, que cuando el enemigo se levante como un río, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que va a levantar bandera de victoria. Amén. Y saben que en este tiempo el enemigo se ha levantado como río en contra de los niños, metiéndole cada cosa en su cabeza, cosas inmundas delante de la presencia de Dios. Como este mundo está totalmente dado vuelta, donde de una u otra manera están queriendo apagar el nombre de Jesucristo. Y se han levantado las mismas huestes del infierno para que el Evangelio de Jesucristo no se predique más con poder y autoridad como tiene que ser. Y ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Pero en este tiempo nosotros más que nunca necesitamos este valor que tenían ellos. Necesitamos ese poder que tenían ellos. Ellos en ese momento no le dijeron, Dios, sácanos de este problema, porque ellos sabían de que eso tenía que acontecer en su palabra. Déjame decirte en esta noche, querido hermano y amigo, no hay buenas noticias. Esto no es que esto se va a mejorar después, más adelante. Esto cada vez va a ir de peor en peor porque está escrito en la palabra de Dios y tiene que ocurrir que en los tiempos finales esto iba a acontecer. La apostasía, miren toda la inmoralidad que está pasando, la maldad, la violencia. Esto cada vez va a ir de peor en peor. Pero ¿saben qué? Nosotros ahí no tenemos que levantar como hijos de Dios y hacer esta oración y decirle, soberano Dios, tú que has hecho los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay.
Alabamos y glorificamos tu nombre en esta noche. No te pedimos que nos saques de todo este lío, esta confusión que hay. Pero una cosa sí te pedimos, danos valor, danos poder, danos autoridad, danos llenura de tu Espíritu Santo para predicar con todo denuedo tu palabra, para no callar, para estar firmes en medio de la adversidad, en medio de un mundo tan oscuro en el cual estamos viviendo. Y déjeme decirle que si nos unimos en oración, Dios está dispuesto a escuchar esa oración. Ellos comenzaron a orar de esa manera, y no solamente para predicar la palabra de Dios, sino para que haya maravillas, prodigios y milagros. Dios todavía no ha cambiado, no es que Dios hacía milagros en ese tiempo, hoy también hace milagros Dios. Hoy también hace prodigios, hoy también hace maravillas y le creemos. Pero pidámosle a Dios, hoy muchos ya han retrocedido. Hoy muchos se han mezclado con el sistema de este mundo. Pero Jesucristo está buscando realmente personas, hombres y mujeres, aún niños, preadolescentes, adolescentes, que tengan valor, que tengan denuedo. Saben que el denuedo no es un impulso que uno va y predica, no. El denuedo es algo que realmente te da valor. Es el poder de Dios que te da valor. En medio de los temores te da valor. No tengas miedo, pídele poder a Dios. Porque no se burlan de ti, no se van a burlar de ti, no es que te van a, como quien dice, van a ir contra ti, sino con el que están yendo es contra Jesucristo por ponernos en contra del sistema de este mundo. Pero en esta noche pidámosles valor a Dios, pidámosles autoridad, pidámosles poder, pidámosles llenura de su Espíritu Santo, para que sigamos hablando y predicando su palabra, para que estemos firmes más que nunca en este tiempo. Y dice que cuando ellos hicieron esa oración, terminaron de orar, y el lugar donde estaban tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Dios todavía puede escuchar las oraciones. Es el tiempo de gracia, y si hacemos esta oración, saben que Dios escucha a su pueblo, a sus hijos. Te escucha a ti también, querido amigo y amiga, que estás pasando por una situación difícil. Jesús te escucha en esta noche. Solo reconócele que Él es soberano. Vamos a orar a Dios en esta noche, creyendo en su poder, y pedirle poder, autoridad y valor en esta noche para seguir adelante. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, delante de tu presencia estamos, Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de predicación de tu palabra, Señor. Y mira lo que hemos leído, Señor Santo. Tú nos muestras la luz de tu palabra, Señor, que tú nos puedes dar más que nunca en este tiempo tan difícil y tan oscuro, Señor, donde cada vez va a ir de peor en peor, porque así está escrito en tu palabra, Señor. Señor, danos de nuevo, Señor. Danos valor, Señor, en un mundo inmoral, en un mundo perverso, Señor. Aún, Señor, aunque se quieran levantar, Señor, para que dejemos de predicar tu nombre, Jesucristo. Danos poder, danos autoridad, Señor. Danos la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que cuando al predicar tu palabra, Señor, ocurran maravillas, ocurran prodigios y milagros. Jesús, tú no has cambiado, Señor, tú sigues siendo el mismo, ayer y hoy, por los siglos, Señor. En esta noche así lo creo, Señor. Llena con tu Espíritu Santo y fuego, Señor Santo, a cada vida, Señor, a cada alma, Señor, que está escuchando, Señor, en esta noche. Señor, aún a los niños invístelos de tu poder, Señor. Señor Santo, en el nombre de Jesús, dale autoridad, dale valor, Señor. Dios mío, para que cuando vengan, Señor Santo, con leyes en contra de tu palabra, Señor, ellos puedan pararse con autoridad, con firmeza, y decir que Jesucristo es el Señor. Decir que yo creo en Jesucristo resucitado.
Oh Señor, inviste de poder, de valor, de virtud, Señor, de llenura de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Aún, Señor Santo, los que todavía no han recibido el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, comiencen a recibirlo en sus hogares, Señor. Comienza a despertar ese anhelo por buscar tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Porque en verdad los tiempos que se vienen, Señor, son cada vez más difíciles, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que en este tiempo tu iglesia no se apague, Señor, sino más que nunca alumbre con la luz de Cristo, aunque sean pocos, Señor, los que tomen esta decisión de seguirte, Señor Jesús, pero que esos pocos, Señor, marquen la diferencia y estén llenos de tu poder, llenos de tu gracia y de tu Espíritu Santo, y que no se mezclen con este mundo, Señor, con este sistema, Señor, diabólico en el cual estamos viviendo, Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Vamos a adorar el nombre de Jesús. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Confiamos, Señor, y cantamos todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, y puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón.
pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta preciosa noche, querido hermano y amigo. Y para estar finalizando, vamos a orar por las peticiones, por las necesidades en esta noche. Amén. Creyendo en el poder de Dios, creyendo que el Señor tiene el poder y la autoridad para hacer lo que Él nos escucha en esta noche. Oramos también por nuestro país, también para que Jesús tenga misericordia de nuestra nación, de los que están en eminencia, ¿no? De los gobernadores, del presidente. Oramos para que nuestro Señor ponga su mano. Amén. Vamos a orar creyendo en el poder de Dios en esta noche, por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen necesidades. En el nombre de Jesús, acompáñenme a orar en esta noche, queridos hermanos. Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por las alabanzas, gracias por la participación, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y ahora te presentamos, Señor Jesús, las necesidades, Señor. Te presentamos, Señor, las peticiones. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están enfermos, Señor. Para que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre los cuerpos que están enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad, Señor, ahí en sus hogares, ahí donde estén, aún en el hospital, Señor, pon tu mano. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Aquellos que están pasando, Señor, por situaciones, Señor, que se sienten atados, Señor. En el nombre de Jesús en esta noche, Padre, hazlo libre, Señor, rompe esas cadenas, Señor. Salva las almas, Señor. Dios mío, aquel que se ha alejado de ti, Señor, tráelo nuevamente hacia tu camino, Dios, antes que sea tarde, Jesús. Señor, oramos creyendo en tu poder, Señor, creyendo que tú vas a obrar y que escucha las oraciones de tus hijos. Señor, oramos por nuestro país, Señor, por la Argentina. Ten misericordia, Señor, de los que presiden, Señor, los que están en eminencia, Señor, del presidente, los gobernadores. Dios, pon tu mano, Señor, que tu temor sea sobre ellos, Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por esta preciosa noche, Señor, y que tu paz sea en cada hogar, Señor, en cada familia, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta noche, querido hermano y amigo.